matemático, físico matemático que lo interprete, vamos a tener lo que se llama un coeficiente de difusión aparente. Un coeficiente de difusión aparente es la difusión. Tiene su utilidad. No es algo menor tener un coeficiente de difusión aparente. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular y sus consecuencias se utilizan con coeficiente de difusión aparente. Pero si uno quiere ingresar en el dominio de procesos cognitivos y afectivos, tiene que ir más allá del coeficiente de difusión aparente y tiene que reconstruir la conectividad cerebral. Esto es interesante porque acá vemos colores y esos colores nos empiezan a informar de la dirección de los tractos. Cuando los vemos en azul, la información, las señales están viajando en dirección superior, inferior o inferior, superior. Cuando están en verde, están viajando en dirección anterior, posterior. Cuando están en rojo, están viajando de un hemisferio hacia el otro hemisferio. Y luego tenemos colores que son cruzas, que son intercambios entre azul y colorado. Bien, eso es lo que nos permite que de una masa difícil de diferenciar, como por ejemplo con el método Klinger, donde no es tan sencillo detectar un tracto, aquí se vuelve bastante más sencillo porque conocemos los impulsos nerviosos hacia dónde están viajando. Entonces ahí sí los tractos se diferencian claramente. En ese sentido, tenemos la física de la resonancia magnética y ahí a veces han enviado como cómo comprender las imágenes por tensores de difusión. Eso es algo que se comprende a medida que uno lo va ejerciendo, que lo va teniendo interacción con espacios nativos cerebrales, que los tiene que procesar. Una comprensión teórica lo, es necesario solamente tener nociones básicas. No es que hay que tener una teoría porque lo vas a mejorar, incluso vas a poder incorporar nuevos diseños en cuanto tengas un ejercicio, en cuanto tengas una demanda acerca de bueno, tengo que postprocesar esto, esta parte no llego, entonces ¿cómo hago? Ahora, no es enciclopédico, no es una cuestión de ponerse a leer y a leer cuestiones de cómo se procesa, cómo se calcula, si uno no tiene una ejercitación. Con tener nociones básicas alcanza. Esas nociones básicas son las siguientes. Existen diferentes tipos de imágenes que podemos capturar con la resonancia magnética, por supuesto. Para cada tipo de imagen tenemos que tener un objetivo que queremos capturar. Si queremos capturar la conectividad estructural, necesitamos sensibilizar a las moléculas de agua, que nuestro resonador capture el movimiento de las moléculas de agua. Como el agua se mueve de manera direccionada por el constreñimiento que le realizan los tractos, sensibilizar el resonador al movimiento de las moléculas de agua después nos permite reconstruir los tractos. Ahora también el movimiento que realiza el agua es más o menos aleatorio. Eso, en términos más técnicos,
en realidad en términos más antiguos, porque en el significado es lo mismo, pero nos vamos a la etimología. Iniciamos movimiento, le decimos tropos. Decía igual o azar, y entonces digo iso o aniso. Entonces, anisotrópico o isotrópico. Si es isotrópico, es que el movimiento es al azar. Si es anisotrópico, es que el movimiento no es al azar. Obviamente, si está fuertemente constreñido, y uno diría, ¿y por qué va a estar constreñida el agua en el parénquima cerebral? Justamente por estos tractos que ejercen una presión, ejercen barreras, forman barreras que hacen que ese direccionamiento del movimiento siga una dirección precisa. Entonces ahí obtenemos un cálculo y ese cálculo nos ofrece, además de la reconstrucción del tracto, nos ofrece un índice. Ese índice es procesado en una matriz. Digo una matriz para no causar pánico porque en realidad son muchas matrices. Son una cantidad enorme de matrices que hay que concatenar. Pero esta antena que se ve aquí, que está en la cabeza de la persona, emite pulsos de radiofrecuencia que se adicionan al campo electromagnético que ya tiene el resonador. Entonces, lo que se hace es jugar en determinada forma con los movimientos giromagnéticos de los protones. En este caso estamos con moléculas de agua, es decir, no estamos centrados en el hidrógeno específicamente, sino en la molécula de agua. Si estuviéramos solamente centrados en el hidrógeno que está en el agua, obtendríamos otro tipo de imagen. Bien, cuando llegamos a estas matrices nos pueden brindar una representación en escala de grises. Acá la podemos ver y es habitual que en los centros clínicos se les envíen imágenes donde se puede viajar en 3 dimensiones. Las imágenes por ponderación de difusión no son anatómicamente claras, es decir, ustedes acá ven y sería difícil que alguien diga, incluso nos ha sucedido en publicaciones que nos dicen, ¿no les ha pasado que nos han enviado una imagen de mala calidad? No, esta es una imagen con ponderación de difusión. Sucede que la cantidad de información que está aportando esta matriz y los modelos que se le pueden agregar están colocados aquí en forma de pequeños, esperando que pequeños, voxeles. Si solo me quedo con esta imagen, yo voy a obtener un formato DICOM. El formato DICOM es el de diagnóstico por imágenes. Miro la imagen y, por ejemplo, aquí se ve una infiltración. Esa infiltración es una... Hasta ahí lo que podemos decir es que es una infiltración y por el tipo de secuencia que se ha realizado, que es una secuencia de inversión de 180 grados, tiene todo el aspecto de ser una tumoración, porque tiene encapsulamiento. Bien, pero en nuestro caso, nosotros hacemos el pasaje de estas secuencias DICOM, lo pasamos a lo que son los volúmenes Nifty. Y cuando pasamos a formato Nifty es cuando ya no utilizamos la imagen que la matriz le reconstruyó a quien compró el resonador,
sino que nos metemos con las matrices que realmente adquirió el resonador. Y una vez que nos metimos con la imagen que realmente adquirió el que compró el resonador, ya podemos empezar a hacer reconstrucciones. Por ejemplo, aquí podemos ver el cuerpo calloso, podemos ver la parte subgenual del cingulado, podemos ver el fornix, podemos ir viajando, pero a la vez podemos hacer con las neuromatrices de reconstrucción de datos. Imagínense, acá ven la cantidad de matrices que forman una imagen. Podemos empezar a operar con estas matrices y ahí sí a calcular estadísticos y también algo sumamente importante, al Data Quality Assessment, que es la evaluación de la calidad del dato. El resonador tiene muchos artefactos cuando se te brinda directamente. Entonces, es muy importante el postprocesado para evaluar la calidad del dato. El modelo físico es algo que se tiene que comprender, se tiene que empezar a interiorizar a medida que uno lo va ejercitando, que uno va realizando actividades. Este curso es un curso de introducción, no es el curso de experto, por lo tanto es más que nada tener un panorama de que esto existe y de que la neuropsicología tractográfica ha llegado para quedarse.